Y seguimos hablando de lo que es este proyecto de reforma laboral que ha impulsado el gobierno en el Congreso, y tenemos en nuestros estudios a Oscar Echarrenes, abogado laboralista, para hablar de todos estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, feliz día. Felicidades. Bienvenido, feliz día. Muchas gracias igualmente. Sí. Gracias. Bueno, a ver, hablábamos recién de lo que es el impulso que le quiere dar el gobierno a este proyecto, que tiene algunos puntos muy polémicos, ¿no? Claro. Y hablábamos al principio del programa de lo que es el concepto de indemnización y cómo lo que se promueve es achicar la base en la cual se va a calcular la indemnización de un trabajador. El gobierno en el proyecto lo que establece es una indemnización reducida, tal como está ocurriendo con la ley 2250 del régimen de la construcción, lo cual perjudicaría notablemente a los trabajadores, porque el trabajador lo que tiene es el salario, tiene carácter alimentario, pero es lo único que tiene para sobrevivir, tanto sea la gente de clase media baja, media alta, hay muchas relaciones laborales. Entonces el trabajador con el salario lo que paga es vivienda, educación, alimentos. Sí. Y eso tenía un impacto en el salario, dice usted. Sí, por supuesto, a la hora de las indemnizaciones lo reduciría notablemente. Porque en concreto lo que se quitaría, por ejemplo, en el caso de la indemnización, es todo tipo de bonificación, ¿no? Esto es lo que propone el proyecto, ¿no? Todo tipo de bonificación extra, es decir, si yo trabajo y cobro viajes, por ejemplo, claro, me pagan la nafta por los viajes o del auto, ¿no? Sí. Para ir a trabajar, o por ejemplo, cualquier otro beneficio, ¿no? Que no tenga que ver con el salario que se recibe cada mes formalmente, eso por un lado, y por otro lado, además de las compensaciones, ¿no? Así se llaman, también por otro lado, el tema del sueldo anual complementario, nosotros lo contábamos recién, es el aguinaldo, por que supuesto. Entiendo que en el caso de la indemnización, bueno, también aporta o tiene un aporte importante Sí, en claro. el recálculo final. Quieren dejar afuera las remuneraciones accesorias del salario a la hora del cálculo de la indemnización. Todo lo que sean bonificaciones, los gastos, los Ahora, viáticos. Pero hay trabajos para los cuales eso es muy importante. Por Uno podría supuesto. pensar que en algunos no, pero en muchos sí. Por Sí, ejemplo, claro. estoy imaginando un trabajador camionero. Claro. O los Que viajantes le de comercio. Que le pagan los traslados, y los traslados forman parte de su trabajo. Por supuesto. Si eso queda fuera del cálculo de la indemnización, la verdad que lo están afectando muchísimo. Por supuesto. Lo estarían perjudicando notablemente. El tema es el siguiente, que hoy en día se viene reconociendo por vía pretoriana, o sea, jurisprudencialmente en los tribunales del trabajo. Pero yo creo que va a haber una avalancha de planteo de constitucionalidad de los diversos abogados laboralistas. O sea, esto puede ser de alguna manera discutido desde el punto de vista de que no respeta lo que promueve la Constitución Nacional. Por supuesto, ¿Por qué? la tutela efectiva del trabajador en tribunales, en sede judicial. Están haciendo una embestida, como hicieron en su momento, con el tema de la seguridad social y con los temas de la nueva ley de RT 27348. Primero dictaron un decreto 54 de 2017 y después la ley 27348. Echarre, ya que hablamos de la justicia, y ahora volvemos a los detalles de lo que estipula Sí. este proyecto, ¿no? Que son importantes. Usted mencionaba recién la vía judicial, que uno Claro. de los puntos importantes es que quedaría eliminada, ¿no? En el caso del blanqueo de los trabajadores quedaría eliminada. Pero también lo que quiero preguntarle es, hubo en los últimos meses algunos fallos judiciales que tenían que ver con una especie de antecedentes, ¿no? A esto que ahora se está planteando. Recuerdo el último fallo que tenía que ver con el no reconocimiento de un trabajador que había sido monotributista durante el no reconocimiento del vínculo con el empleador. Claro. ¿Usted cree que estos fallos judiciales van en consonancia con lo que ahora finalmente se está planteando en el Congreso? Probablemente, igual ese fallo yo lo leí, Sí. con varios colegas lo comentamos y no se dijo nada nuevo porque ese trabajador era un médico que tomaba decisiones en una clínica médica, cobraba por cada operación, no tenía salario, no se dan los tres presupuestos de la relación laboral, que es la tipificación, digamos, subordinación jurídica, técnica y económica con el empleador. ¿Qué pasa con los trabajadores, la representación sindical que tienen y un poco el espíritu que tienen estos proyectos, que es erosionar la representatividad que tiene un sindicato grande para pasar a darle un poquito más de poder a lo que son las comisiones que se generan desde el punto de vista sindical en las propias empresas? Digo, ¿cuál es la visión que tienen? Porque esto está justamente en los proyectos. Yo creo que esto se va a decidir después de las elecciones Pero, en la pero CGT. digo, ¿esto afecta al trabajador? ¿No lo afecta? Y lo afecta, porque lo que se trata es de ahogar al trabajador. Hoy en día la justicia laboral está demorando 4, 5, 6 Sí. y hasta 7 años, con cámara de apelaciones incluida, para decidir una sentencia sobre un crédito laboral de un trabajador. Y lo que se trata de hacer es de ahogarlo. O sea que con el blanqueamiento el trabajador renuncie a las acciones judiciales, blanqueándolo y efectivizándolo, digamos, con RT, con su salario, por convenio, etcétera, pero renuncia a todo lo que ha trabajado anteriormente ante la registración, o sea, trabajo completamente clandestino es el artículo 8 de la ley 24.013, que da indemnizaciones agravadas a favor del trabajador, artículo 9,
que sería la fecha postdatada, cuando un trabajador, por ejemplo, empieza a trabajar en enero y lo registran en julio. Sí. Tiene más o menos 6 meses en negro, Claro. o clandestino. O una remuneración menor a la que figura el recibo de sueldo. Ahora, Daniela, también lo comparto con vos porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Digo, un trabajador que tiene una representación sindical de carácter, por ejemplo, nacional, tiene mayores posibilidades, uno podría pensar, de ganar en la negociación con respecto a las cámaras patronales que un trabajador que tiene una representación menor, quizás de alguna manera alojado directamente dentro de la empresa, porque quizás recibe más presiones, me parece a mí, esa comisión que se aloja en la empresa que una comisión que puede llegar a estar por afuera de la compañía. Claro. Charren iba a decir algo. Sí, no, eso es una inquietud Sí. que la verdad nos dicen varios trabajadores en el estudio. La verdad es que hoy en día ni el gobierno ni los sindicalistas están protegiendo a los trabajadores. Los únicos que protegen al trabajador y lo defienden son los buenos abogados laboralistas. Después que elijan al que quieran. Bueno, no, a ver, yo digo, a ver, tampoco vamos a hacer tabla rasa con todos los No, sindicatos. no, por supuesto, pero la mayoría, No. porque con la nueva ley de RT lo Sí. perjudicaron notablemente. Yo no estoy, para mí yo no estoy de acuerdo en este sentido. Digo, me parece que hay muchos sindicatos que hacen bien su trabajo. No, por supuesto. Hay algunos que no lo hacen Seguro, tan bien. no todos, y no hay todos. algunos que no son tan transparentes Seguro, por también. supuesto. Digamos, esto digámoslo, pero... Seguro, por supuesto, o sea, no hay Sí. peor mentira que la de semiverdad, pero Sí. la última ley de RT que reformaron tenía 3 o 4 puntos Sí. salientes, que eran que los trabajadores vayan a comisiones médicas, no le reconocen ni la parte psicológica de la lesión, ni los intereses, ni el RIPTE. Aparte que los peritos médico legistas sorteados en medio del proceso judicial, la etapa de la prueba, que los honorarios de ellos no estén fijados de acuerdo a la cuantía del proceso, sino que sean montos fijos, que cobren 1000, etcétera. Bueno, ¿Me la entendés? verdad es que, digamos, a modo de cierre esto que se acaba de plantear, bueno, sí, las generalizaciones siempre son difíciles. Sabemos también que han pasado varias cosas en los últimos meses, varias modificaciones que se han hecho, e incluso la reforma jubilatoria, ¿no? Claro. Donde en el último eslabón, ese trabajador, en este caso ese jubilado, eventuales jubilados todos nosotros, ha quedado un poco desprotegido. Puedo incluir aumento de tarifas y todas estas cuestiones. Pero para volver por un minuto, ¿no?, a esto, al blanqueo y a la reforma en concreto, me quedaba pensando que uno de los puntos que más se objetan es el que tiene que ver con el fondo de cese. Claro. Ese fondo de cese laboral. A ver, usted lo va a saber explicar mejor probablemente, pero para ir creando una indemnización que se va creando el propio trabajador, digamos, que no es responsabilidad ya del empleador como era hasta ahora, Por para supuesto. esa persona que pierde el trabajo. Una parte de su salario iría a ese fondo de cese laboral, igual que en el régimen de la construcción. Sí, pero ¿cuáles son las diferencias con el sistema actual? Por el ejemplo? sistema actual, el cálculo de indemnización es un salario por cada año trabajado, factor que no baje, fracción que no baje de 3 meses. Y en el caso de fondo de cese laboral sería, por ejemplo, el régimen de la construcción, el primer año es 12%, el segundo y el tercero 8%. Claro. Y otro de los puntos es si pudiera ser compartido con el empleador o pudiera ser, lo que pasa es que son todos detalles también. Claro. Pero como sea, Sí. los detalles lo que indican es una pérdida de lo que hoy es un derecho, ¿sí? Sí, no, por supuesto. Y a nadie se le ocurría hasta ahora plantear de otra forma. Pero también el tema de si es compartido con el empleador y si es opcional o no. Si es opcional, si el trabajador tiene la opción de ir creando ese fondo o no, o si es obligatorio. No, sería obligatorio, pero sería mediante la sanción de una ley. Lo que pasa es que, bueno, dentro del régimen actual, en la indemnización entran otros conceptos, por ejemplo, Sí. preaviso, sueldo anual complementario, Sí. los bonos, las gratificaciones, conceptos remunerativos, incluso alguna jurisprudencia ha reconocido conceptos no remunerativos del salario, sea viático, celular, etcétera. Claro. Charren, una también de las ideas que recorren estos proyectos es que el Estado en general da un paso hacia atrás, es decir, Claro. el Estado ya no está omnipresente en lo que son las negociaciones salariales, ya no está omnipresente en lo que son los contratos de trabajo, sino que empiezan a tener mayor injerencia lo que son los convenios colectivos y en función de eso también lo que son los acuerdos sectoriales o acuerdos que se dan directamente entre la empresa y la representación sindical de los trabajadores. Desde ese punto de vista, ¿es bueno que el Estado esté un paso hacia atrás o en todo caso es preferible que siga vigente lo que es, por ejemplo, el caso de las homologaciones de lo que son los acuerdos paritarios, por ejemplo? Claro, esto sería, digamos, un embate más del gobierno en cuanto lleva un principio, digamos, de regresividad. Lo mismo que pasó con la Sí. ley de RT que comenté hace un rato. Porque lo que algunos están objetando con respecto a este tema es que, el Estado, en tanto es uno de los actores centrales de una negociación salarial, de una negociación colectiva, es también un garante, porque lo que hace es, cuando homologa un acuerdo paritario, es vigilar que las condiciones en las cuales se está cerrando ese acuerdo, Claro. bueno, no vulneren lo que son los derechos
tal y como están garantizados directamente a nivel nacional. Entonces, si homologa el Ministerio de Trabajo, significa que, bueno, que ese acuerdo paritario en rigor está bien hecho. Sí. Y si no, bueno, pondrá las objeciones del caso. Ahora, en este proyecto de reforma, al menos uno de los espíritus que da vueltas por allí en varios de los proyectos es el Estado un paso hacia atrás, es decir, que tenga el mismo valor, que el Estado intervenga y que no intervenga. ¿Usted piensa que puede tener algún tipo de proyección que se sancione en el Congreso? ¿Se puede sancionar en el Congreso esto? Es muy probable. Ya quedó trunco el proyecto en diciembre y se quiere volver a tratar ahora en junio y en julio. Durante ¿Cuál es la mundial. consecuencia que puede tener para el trabajador? Y el trabajador se le reducen aún más los derechos. Ese es el tema. Siempre el hilo se corta por más finito y bueno, los que más están sufriendo son los que menos tienen hoy en día. Lo que pasa es que la situación, bueno, volvemos siempre al mismo punto de debate y que en realidad no vamos a resolver nosotros en esta mesa, ¿no? Pero porque ya está planteado de otra forma, pero es poner en un lugar de igualdad al empleador que se supone tiene ganancias que son mucho mayores, pueden no ser las mejores, sabemos que no es lo mismo el caso de una pyme que de una gran empresa, pero se supone que tiene ganancias y de hecho tiene la posibilidad de emplear a varias personas con el trabajador que apenas llega a fin de mes con su salario. Entonces este es un punto importantísimo. Que tiene que pagar el alquiler, alimentos, bueno, vivienda. Probablemente, que ni siquiera tiene una propiedad, no ha tenido la opción de abrirse su propia empresa y todas estas cuestiones. Le pregunto por el caso pasantías. A mí hay dos puntos que me quedan y que me preocupan, ¿no? El que tiene que ver, por ejemplo, con las pasantías. Se plantean que tengan un plazo máximo de 1 año, por ejemplo, que es mucho tiempo, probablemente para algún trabajador, para estar en esa situación, hasta 30 horas semanales. ¿Cree que esto es viable nuevamente? Se va a tratar ahora en el Congreso, lo que establecía la ley 25. Bueno, pero puede ser uno de los puntos a objetar. Claro, por supuesto. Por eso mi pregunta, si cree que es uno de los más difíciles de pasar o en realidad el tema de las pasantías. Es una flexibilización laboral encubierta. Sí, claro. Claro, claramente. Bueno, también de hecho este proyecto lo que estipula es una especie de condonación de deuda a aquel empresario que decide blanquear trabajadores, ¿no? Hacer un borrón y cuenta nueva y que ese empresario además se extingue la acción penal, es decir, que no tenga que dar respuesta vía judicial en la justicia penal por haber tenido trabajadores por en la ley 24769 de delitos previsionales, cuando los grandes evasores. Sí, que hoy si no recibirían, por ejemplo, ¿qué condena una persona que tuvo... Depende de los montos evadidos. Depende de los montos evadidos. En función de eso se rige la pena. Se van actualizando. Bien. Charren, ¿y qué pasa con lo que es la litigiosidad? Claro. Es decir, desde el punto de vista laboral, el gobierno también da la sensación de que apunta a tratar de bajar lo que son los índices de conflictividad laboral, los índices de trabajadores que lo que hacen son reclamos por la vía judicial. Digo, es algo que uno podría considerar que no es sostenible en el tiempo, por más que estamos hablando de un derecho del trabajador, pero digo, desde la visión del gobierno, ¿cuál podría llegar a ser de alguna manera la aproximación a ese tema por el cual lo que quieren es bajar justamente este índice? Lo que pasa es que el nivel de litigiosidad se dio por lo que yo hablaba hace un rato. El tema de las ART rechazan todos los siniestros sistemáticamente, sobre todo las enfermedades profesionales. Hipoacusia, lumbalgia, lumbociatalgia, hernias inguinales, y después con el tema de la falta de registración o registración parcial del trabajador, empieza a litigar el trabajador, pero ningún trabajador es adicto al juicio, o sea... Con lo que está demorando la justicia, de 80 juzgados laborales en Capital Federal están funcionando bien 10. Bueno, es importante lo que está planteando, porque el mismo gobierno nacional se ha expresado, funcionarios ¿no? de gobierno, en reiteradas oportunidades, y sobre todo este año se ha dado, ¿no? En el año 2017, con expresiones muy claras respecto de que el trabajador, en realidad, sí, lo que busca es ir por la vía legal, ¿para qué? Para obtener un rédito, y a veces el procedimiento se hace muy largo y después se obtienen grandes sumas de dinero. No, de ninguna manera. A ningún trabajador le gusta esperar, y inclusive la mayoría de las veces termina con una conciliación, con una quita importante de las multas de la ley 24.013. Lo que pasa es que para mí, en mi opinión, lo que hay es una industria del juicio al deudor. O sea, los empleadores o los deudores licúan todo en tribunales. ¿Con qué? Con la inflación, con la necesidad del trabajador. Hay una hiposuficiencia del trabajador, por lo cual se establece que no puede negociar el salario con el empleador, por el poder económico que tiene. Charren, le agradecemos muchísimo que se estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme.